En nuestro video anterior te dimos las razones por las cuales empezamos a camperizar nuestra camioneta y te mostramos algunas cosas que ya hemos comprado para este nuevo proyecto. En este video te mostraremos cómo hemos avanzado en la construcción de nuestro mueble personalizado de camping para nuestra camioneta y lo mejor, sin ninguna experiencia en carpintería, usando solo nuestra imaginación. Así que quédate hasta el final de este video para que veas cómo hemos avanzado en esta construcción y por supuesto, espera los futuros videos para cuando empiecen las aventuras de camping. Hola amigos, bienvenidos a tu canal Chévere Live. Hoy, como ven, seguimos en nuestro proyecto de camperización de nuestra camioneta. Si vieron nuestro video anterior acerca de eso, donde les mostramos todos los productos, pues hoy vamos a continuar, pero esta vez con la caja que está haciendo aquí. Les recuerden, nosotros no tenemos experiencia en madera ni nada de construcción, pero sé que lo vamos a lograr. Y hoy te vamos a mostrar cómo va a ser la caja que va dentro de la camioneta. Y por mi lado yo voy a hacer la insolación o cubrir las ventanas. Ustedes van a ver todo ese proceso hoy, así que por favor quédense hasta el final de este video. Mi nombre es Rockmari. Y mi nombre es Aquiles, detrás de las cámaras, así que quédate hasta el final de este video. Acompáñenos. Bien chicos, vamos a hacer este experimento. Miren, usé unas cajitas ahí para, obviamente ya tienen la medida exacta de la altura que quiero que quede la caja. Aquí obviamente vamos a poner como una especie de gabinete que se retráctil para poner cocinas o otras cosas como artículos para guardar, otro baterito y otras cosas así que van a ir aquí abajo. Pero más o menos esa sería la idea, como a esta altura. Obviamente va a llegar hasta allá, porque hasta allá estaría llegando el colchón. Y este espacio que está ahí mide exactamente 7 centímetros y un cuarto, o sea, algo así, un poquitico más. Pero obviamente tengo que pensar en la bisagra que va a ser retráctil, que se va a doblar, porque eso tendría que venirse hasta acá. Yo pensaba hacerlo de un solo tabelón, pero me estoy dando cuenta como que voy a tener que cortarlo en dos. Sí, exacto. Vamos a ver, vamos a seguir peleando. Si no, dejen aquí en los comentarios aquí abajo qué les parece, si esa idea, o la podemos mejorar en algo más, pero más o menos por ahí iría la idea. Bueno, otra idea que se me ocurrió ahorita fue que como en esta camioneta tenemos estos espacios aquí para meter cosas, y dije, bueno, ¿para qué lo vamos a inutilizar poniendo el colchón hasta acá? Así que decidí poner los 2,5 centímetros hacia allá, de modo que cuando cerremos, así, déjame hacer la prueba, lo cierro. Uy, suena un poquito duro. Lo abrimos aquí y aquí tendremos un espacio, mírenme. Entonces podríamos meter la mano por aquí y por aquí para poner cositas en la noche. Y obviamente la camioneta, como es de 3 asientos o 3 líneas de asientos, tiene esos espacios ahí para poner agua, poner cositas. Y tenemos otra cosa para guardar. Obviamente tenemos este espacio acá también. Hay varios lugares donde podremos colocar cosas. ¿Recuerdan lo que le dijimos? Que iba a haber algo colgante aquí para tener sus ganchos, aunque yo también me voy a meter otra cosa. Me parece que ya podemos ir viendo más o menos cómo va la idea. Por ahí vi otra idea también de unas personas que hicieron como una especie de estanterías ahí en los vidrios. Creo que también podría ser bueno. Bueno, déjame ir viendo, se me ocurren varias ideas. Obviamente debajo de la tabla delante también va a haber espacio que vamos a usar, ¿okay? Para poner que si los bolsos, que si algunas cositas, obviamente el toilet, las linternas, las baterías, todo ese tipo de cosas que vamos a usar para dormir aquí dentro de la camioneta. Bueno, otra cosa que se me ocurrió es que como tenemos todo este espacio aquí arriba desperdiciado, creo que voy a fabricar algo también para poner que si una carpa de techo, pudiera ser. Obviamente aquí arriba vamos a llevar varias cositas, pero ya se me ocurre hacer varios detalles aquí arriba de la camioneta porque ese espacio tiene que ser útil. Acuérdense que vamos a vivir aquí, a dormir acá, así que tenemos que aprovechar todo lo posible. Bueno amigos, déjenme presentarle un poquito el garaje que tenemos acá. Este es nuestro garaje, miren, un garaje bastante amplio de 2 carros. Realmente tenemos un montón de chácharas como tenemos aquí. Ahí están las baterías de los equipos eléctricos que uso, como la sopladora, que también tengo la podadora eléctrica. Sí, usan baterías, son totalmente eléctricas. Las verdad duran más de 40 minutos cada carga y me facilita porque yo no tengo gran terreno, así como lo ven ahí. Para atrás también hay un poquito más de terreno, pero no tanto. Tengo una hidrolavadora para lavar la casa. ¿Se acuerdan? Tengo una lavadora de alfombras, también la compré muy ganga. Esa también fue la aspiradora principal que compramos. Disculpen, tengo comiendo fruticas. Y una que conseguimos free, que después yo la reparé y la puse a andar, ¿ok? Nuestras cabas, aquí tengo todas mis herramientas. Un montón de herramientas, la verdad. Un montón de cosas. Esto fue cuando renovamos, creo que fue uno de las baterías. Cuando renovamos la cocina, cierto. Es que la cocina de la casa fue renovada. Ese metal que están viendo ahí
lo tengo pensado ponérselo a ese proyecto como donde va a ir la cocinita de gas, ¿ok? Algo así, en la gaveta retráctil, tengo pensado hacer algo con eso, la verdad. Y esas pantallas de computadora que ya tengo que deshacerme de ellos. La verdad tenemos demasiado cháchara, amigo. Montón de sillas y cosas, juguetes de las niñas, bicicletas que literalmente están nuevas, casi no las usamos. Eso fue de la casita de Oxford. Bastante correcto tenemos acá. Y así que, bueno, vamos a seguir con el proyecto. Bien, la verdad no sé por qué le estaba diciendo que si tenía que durar o no. Recuerden que les presentamos la maqueta, creo que lo vamos a poner aquí la imagen de cómo era. Obviamente eso tiene otras medidas, se la tomé como referencia. Eso tiene que ser diferente porque nuestra camioneta es mucho más pequeña, es mucho más delgada. Eso tiene que doblar en dos, porque esto va a ser para sacar y poner. O sea, es como un cajón esos de equipos de sonido de carro, algo parecido así, que eso se pueda poner y se pueda quitar. Obviamente le voy a tener que hacer hueco para que sea más liviano, porque si no cuando ya esté armado va a pesar mucho. Y también para que el colchón respire por debajo, porque si no va a entrar humedad y se va a poner, le va a salir hongo y moho. Eso lo leímos bastante en el proyecto. Así que sí, esa tapa de allá va a ser de dos, porque tengo que doblarla, pegarla, pegar. Y cuando se plegue va a quedar aquí y la podamos sacar, ¿verdad? Y que quede afuera. Así que cuando no la estemos viajando la podamos dejar en el garaje o allá adentro, no sé. Y podamos usarla para cualquier cosita. Inclusive cuando vamos a la playa puede servir. ¿Qué tal? Bien, chicos, ya hemos adelantado bastante. Allá están todas las maderas de la cajita principal que va a hacer la parte, el cuerpo más fuerte de la caja. Y aquí son las tapas posteriores que se van a plegar. Pero como estamos viendo, obviamente compramos madera muy barata, todas están como que se van a abrir. Así que vamos a reforzarla con esto. Y al mismo tiempo nos va a servir para poner aquí las bisagras plegables, ¿ok? Así que vamos a hacer eso con las dos tapas, las de 20 pulgadas que medimos. Porque acuérdense que esto es algo personalizado. Ya hoy más o menos ya avanzamos bastante. Obviamente estamos haciéndolo en el tiempo que podemos, porque no tenemos más tiempo porque trabajamos en otras cosas. Así que por hoy creo que vamos bien, pero voy a pegar eso ahorita aquí mismo con unos tornillos de madera como este que están aquí. Son bastante fuertes, bastante largos. Bueno, suficientemente largos. Y con eso voy a reforzar esta tapa y refuerzo aquella que está allá. Y vamos a hacer una pausa en este mundo de camperización luego de avanzar un poco más en la caja para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, es totalmente gratis. Además, recuerda que es la mejor manera de apoyarnos para seguir creando contenido para ustedes y seguir con estas aventuras. Bien amigos, lo que hice en este momento fue que metí los tornillos que quedaron un poquito largos. Obviamente los esmeralé, no es que quedaron belleza, pero ahí le eché una pasta de cobertura para madera y me quedaría cubierto esos hoyitos, pero lo importante es que no vaya a rasgar o que no se vaya a raspar los dedos con eso. Pero quedó nene y así que vamos a continuar con la segunda. Bien amigos, segunda tabla lista, reforzada y ya va para el lote, así que ya estamos casi listos. Creo que por hoy avanzamos bien. Vamos a ir más tardecita a comprar cosas a la ferretería y seguimos avanzando. Bien amigos, nosotros compramos esta especie como de aislamiento que viene por un lado, para hacerle una pequeña explicación, como anime, y de este lado viene la parte que es insolación, que es ya como, tal vez como un papel de aluminio. Es una composición ahí bien buena, de hecho ahí dice que es para aislamiento. Entonces la idea de hoy es que yo voy a sacar como los moldes de las ventanas, de todas las ventanas, que la verdad ya estoy viendo que son 6, 7 y 8 con esta. Esperemos que nos alcance, pues si no vamos a tener que volver ahí a Home Depot. Pero la idea es entonces yo sacar el molde para luego transferirlo aquí y entonces sí hacerle ya como el marco completo. Compramos también un tape más o menos de este color, que es un tape que usan, diría mi esposo, si eso aguanta un parachoques de carro o un bumper, eso va a aguantar esto. Entonces la idea es como para que no se desborone y en las orillas ponerle todo así para que no se dañe. Así que vamos a eso. Bien amigos, como ya pudieron darse cuenta, ya que tenemos todas las maderas cortadas, están listas y ya lijadas. Ahora vamos a empezar a desarmar. Obviamente recuerden que yo no tengo experiencia en madera, es mi primera vez. He trabajado un poquito que otra cosita pequeñita, pero detalle. O sea, nada que ver con construcciones para casas o chirroc, nada de eso que uso. Así que mi idea sería tomar las medidas desde acá, acércate un momentico, mami, para que podamos darse cuenta que como le hice esta muesca para evitar un bordecito que tiene la camioneta, que ya se lo mostré en el timelapse, es como que tomar la medida desde acá hasta este sitio de acá. Déjame buscar una madera para ponerlo como ejemplo. Para dejar un espacio entre la caja. ¿Para qué? Para cuando tengamos cosas que guardar, se puedan guardar por ahí. Inclusive como que la cartera o algo, porque aquí arriba va a estar la tapa y va a estar entonces tú puedes meter cosas por allá atrás y por acá por el frente. Y queremos dejar este espacio aquí. Esa sería como mi idea. Porque esto van a ser como gavetas. Vamos a dar una división aquí y una división aquí al final. Y esta gaveta va a ser como retráctil
porque ya compramos otras cositas, como se dieron cuenta cuando nos acompañaron para la ferretería, y compramos esta, para gavetas extensibles bastante grandes y pesadas, porque eso va a salir hasta acá, hasta afuera, y aquí va a estar como la cocinita y otros aditamentos que vamos a poder usar cuando estemos en el campo. ¿Okay? Así que vamos a empezar. Bien chicos, ya hemos avanzado bastante. Mira, la caja ya está armada literalmente, ya está todo conectado, metido los tornillitos, y déjenme mostrarles lo que viene. Lo que viene es ahora colocar estas bisagritas, porque la tapa debe ser retráctil. Entonces, como queremos que se abra hacia aquel lado, la vamos a poner de esta forma, ¿ves? Pero obviamente hay que probar primero para dónde es que flexiona más. Obviamente van a ser dos. Aquí tenemos una y aquí está la otra. Así que vamos a continuar con eso y van a ver, por lo menos hoy vamos a tratar de terminar de armar la caja y después seguimos con los detalles. Bien muchachos, ya avanzamos con las primeras bisagras. Miren, ya las pusimos. Nos dio un poquito de problema. Creo que en el timelapse se va a notar un poquito. Pero esta sería como la idea. Miren, esta sería la primera parte que se extiende. Aquí va a ir quedando ya la parte del colchón. Y aquel otro pedacito que está allá pegado a la pared va aquí en este otro lugar, ¿ok? Se va a cerrar este encima, así, de esta manera. Y el siguiente va a cerrar hacia acá, ¿ok? O sea que cuando lo abramos se extienda todo esto hasta acá y va a llegar hasta allá, hasta la parte donde están los cojines o los asientos de la camioneta ya cerrados. Hasta allá va a llegar esa parte. Entonces toda la parte interna va a quedar como depósitos para no guardar. Así que, ¿qué tal la idea? Seguimos así, viendo los tutoriales de YouTube. Así que YouTube sí enseña, amigos. Bien, amigos, ya conectamos las bisagras. Miren, aquí están conectadas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, aunque está un poquito pesado. Obviamente esto hay que quitarle más peso, miren. Ya se abre de esta forma. Miren cómo se queda por debajo. Ok, ahí está, miren. Así más o menos quedaría extendida la cama. Desde allá hasta acá va a quedar el colchón que compramos. Y todo lo que vamos a guardar va a quedar debajo. Obviamente yo voy a fabricar unas gavetas. Y ahorita vamos a fabricar unas agarraderas. Ahora aquí vamos a marcar las agarraderas, ya las tengo marcadas, ¿ves? Y con esta herramienta que tenemos acá, con esta vamos a hacer esos hoyos que van a quedar acá. Y después con la caladora o el jigsaw vamos a abrir la zanja para poder meter las manos aquí, así, de esta manera, y poder meterlas y sacarlas de la camioneta. Aquí ya se ve el ejemplo de cómo va a ir quedando el cajón donde van a estar nuestras cosas, y así quedaría la cama tendida. Obviamente faltan unos detallitos, obviamente tenemos que pulirla, echarle laca. Y entonces en esta parte, que sería como más depósito todavía, mira que tenemos mucho depósito, hay que instalarle unas pequeñas patas. Entonces ahí tenemos el nivel para nivelarlas. Vamos a ponerlas hasta aquí, tomo las medidas de acá, hasta el piso, o la que va a quedar la parte trasera de los asientos. Creo que voy a usar esta madera. Y voy a hacer patas ensamblables como las de las camas, así que se enroscan. Voy a poner un adaptador aquí y unos al frente, y ahí quedaría ya soportada la cama. Y después empezamos a como pulirla y echarle laca, y ya procederemos. Y por allá, obviamente está Rosemary, ya avanzando con los aislamientos de las ventanas. Miren, chicos, ves que ya Rosemary la está sellando, y eso sería un buen avance. Bien amigos, seguimos en los trabajos, y alguna parte que queremos mostrarles era que la gaveta, una vez que se pliega, ve que no interrumpe los asientos tranquilamente están abiertos, miren, y todavía nos queda un espacio bastante grande entre los asientos y ellos. O sea que perfectamente funciona cerrado o abierto. Eso es lo importante, ese es el trabajito que queríamos hacerle, de que fuera multifuncional, ¿verdad? Que inclusive si no está, cuando estemos viajando podemos llevar cosas aquí encima, la parte del colchón, las cosas que podemos llevar. Claro, obviamente en el techo también va a llevar, así que seguimos avanzando. Bien amigos, después de un largo procedimiento, como ven, allá adelante está tapado, y es que ya les voy a mostrar cómo va quedando o cómo ya quedó la insolación. Y la verdad es que ahorita, miren, ahí está el sol súper caliente, son las 5:30 de la tarde. Y miren, como pueden ver, aquí está cubierto, claro, con algunos desperfectos, pero recuerden que no somos especialistas en esto. Sin embargo, miren, déjenme decirles que se siente súper fresco, a pesar de que la camioneta está así frente al sol, así ha estado todo el día. Esto aísla bastante lo caliente y obviamente te cubre. Y miren, esta la tuve que hacer al final en dos partes, una mitad de vidrio, de hecho como un triangulito que separa esta parte de aquí. De hecho, esto está súper caliente, eso quiere decir que está funcionando a la perfección, y este otro lado. Así que en realidad este vendría siendo dos partes y un triangulito allí en el medio. Ya le voy a mostrar las partes de atrás porque también quedó, miren, buenísimo.
Bien, y la que yo pensé que iba a ser un poco más fácil, la verdad es que por todos estos bordes de aquí, que es la de la parte de atrás, como pueden ver es la de la puerta de la maleta, pues tuvimos que hacerle todos estos bordes, pero quedó, miren, perfectamente. Me falta solamente sellar un poco por aquí para que quede más bonita, pero cuando hay estos pequeños bordecitos donde se hace un poco más difícil, pero se pudo, así que segunda lista y completada. Bien, amigos, ya llegamos creo que al final de la tarde de hoy, porque ya es bastante tarde y el avance se nota, como ya Rosemary terminó la instalación de acá, está cortando la puerta y la del frente está lista. Y la caja ya tiene la forma que queremos. Inclusive queríamos explicarles esta parte, que son una especie de gaveteros que vamos a tener, porque vamos a tener tres, uno aquí, uno acá, pero acá va uno grande donde va a estar como una especie de cocinitas y cosas para limpiar, y esto es para llevar cosas y traer. Obviamente lo estoy poniendo así como ejemplo, pero así se va a ver, ¿ok? Así que, ¿qué les parece la idea? Esta idea es para camperizar, porque nosotros siempre hemos querido como ir de campamento, ¿no? Porque cuando vivíamos en Venezuela una vez lo hicimos, nos encantó y queremos que nuestras niñas como que vivan la experiencia y nosotros también al mismo tiempo. Y que quita también ahorrar un poquito de dinero mientras hagamos viajes de fines de semana cortos, ir a un lago, ir a una montaña cercana o inclusive a una ciudad cercana. Esto podría ser una buena opción. No estamos diciendo que, ay, que vamos a dejar de ir a los hoteles. Cuando tengamos que ir a los hoteles vamos a ir a un lugar. Pero si es una zona cercana de lagos, montañas, que muchas veces están alejados de los hoteles buenos y tienes que hacer cosas más audaces, más naturales, creo que esta sería una buena opción. Así que si alguien quiere la idea, nos deja saber por aquí en los comentarios y yo les paso el diseño. Bien, amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado este segundo video acerca de nuestra camperización de la camioneta. Si no has visto el primero, debes ir a buscarlo porque ahí entenderás todo lo que hemos comprado y hemos explicado unos adelantos de esta. Obviamente hoy ha sido un avance bastante grande. Aquí les terminó la caja. Yo hice dos ventanas, la delantera y la trasera de la camioneta, para que el sol no los pegue tanto, inclusive si hace un poco de frío nos proteja. Así que si quieren seguir viendo este tipo de videos, recuerden que deben suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho, además de activar allí la campanita para que así YouTube les notifique cada vez que subimos videos como este de todas nuestras aventuras. Así que nos vemos en la próxima.